¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el curso, la tercera sesión de este curso de formulación y evaluación de proyectos en planes, proyectos productivos y agronegocios. Bien, nos corresponde en esta oportunidad la tercera sesión en la cual ya vamos a ver sobre el diseño de la inversión, el presupuesto, el cronograma y la estimación de la rentabilidad y los indicadores financieros. En la sesión anterior habíamos visto nosotros lo relacionado al diseño del proyecto, ¿no? Y habíamos hablado sobre dos aspectos importantes que eran el estudio el diagnóstico y el estudio de mercado. Estos dos nos van a permitir a nosotros establecer las dimensiones de nuestra propuesta. En cuanto al diseño de la inversión, es decir, en qué va a consistir el proceso de inversión, qué tipo de recursos, qué tipo de elementos vamos a necesitar. Como habíamos mencionado, esto vamos a iniciarlo, vamos a determinar estos aspectos primero con el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado es el que nos va a definir estas características. Otro aspecto importante va a ser el diagnóstico. Al momento de realizar el diagnóstico, nosotros vamos a establecer, ¿no? Cuáles son las limitaciones, las falencias, las dificultades que presenta la organización. Y con el plan de negocios vamos a buscar superarlas. Por lo tanto, en el plan de negocios tiene que existir o tienen que aparecer estas falencias ya como resueltas. Si, por ejemplo, una de las dificultades es que le falta mecanización, en el plan de negocios deberían de existir algunas maquinarias o un tractor. Si digamos que en el plan de negocios se indica que hay dificultades en el manejo sanitario, en el plan de negocios tendría que existir una actividad orientada al manejo sanitario. Con el plan de negocios se va a superar todas estas limitantes. Entonces, para establecer el diseño de la inversión, primero tenemos nosotros que plantearnos un objetivo que va a ser la proyección de la producción. ¿Cuánto vamos a producir nosotros en el año 1, 2, 3, 4, 5, 10, etcétera? Para eso, no se olviden, tienen que determinar claramente la cantidad real de unidades de producción que van a disponer. Cuando nosotros elaboremos la propuesta, nos vamos a encontrar con que podemos manejar este aspecto, ¿no? Podemos indicar que vamos a disponer de 10, 20, 50, 1000 unidades de producción, 1000 hectáreas, lo que sea. Pero eso va a ser en el papel. Esto tiene que traducirse y tiene que estar bien sustentado en el plano físico, ¿ya? Es decir, en campo. Ahí tendríamos que generar la información apropiada. Si hemos indicado que va a ser de 100, será pues tendremos que demostrar o tendremos que establecer que efectivamente vamos a poder producir para 100 o para 500 o lo que indiquemos. Entonces,
En esta proyección tenemos que indicar nosotros la descripción del producto. ¿Qué producto es el que vamos a generar? ¿Qué características va a tener? En qué periodo, etcétera. Luego tenemos que establecer también la unidad y la cantidad de estas. Ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay ocasiones en que la cantidad va a ser, digamos, a ver, ¿cómo les explico? Allá, en que la cantidad que se va a comercializar puede estar referida a un porcentaje del total, ¿no? Lo que se llama rendimiento comercial. Eh, o también van a considerar la reducción del rendimiento total en función a las mermas. Ya, eso ya va a depender de ustedes. Pero recuerden siempre que no siempre el 100% de la producción tiene la característica de ser comercializable. Ustedes tienen que considerar el valor comercializable, porque ese es el que va a colocarse en el mercado y a partir de ese van a obtener ustedes el ingreso, ¿no? De ser factible, pueden colocar la cantidad de producto que se va a generar por mes, al menos durante el periodo de producción, ¿no? En cultivos, por ejemplo, en el caso de las sierras, eh, la producción es estacional. Entre los meses de abril, mayo y junio se realiza la cosecha. Entonces, en ese lapso de tiempo va a haber producción. El mes de mayo habrá pues una producción del 60%, del 30%, en el mes de junio el 20% y así. Lo pueden colocar en porcentaje o de preferencia en totales. Ya va a estar en función a lo que ustedes demanden. Luego van a considerar los recursos, es decir, la cantidad de materiales o elementos que deben de ser considerados para el proceso de producción, ¿ya? La cantidad y la unidad. Acá todavía no se le ponen montos a nada. Los montos se van a poner recién más adelante. Luego van a considerar ustedes también la capacidad de producción, si va a haber incremento en la producción, en el rendimiento, o si va a haber incremento en unidades productivas. Consideren uno de ambos nada más, ¿ya? No consideren nunca los dos. Sean muy cautelosos, ¿ya? Considerar ambos incrementos implicaría un escenario muy óptimo, ¿no? Donde el mercado está respondiendo, donde los costos de producción se mantienen constantes, donde los rendimientos o donde los aspectos ambientales son apropiados, son idóneos, por lo tanto van a incrementarse
las áreas y también van a incrementarse los rendimientos. Yo les recomiendo que consideren generalmente el incremento de la producción. Eso es lo que va a generarles o va a permitirles establecer un esquema de producción más, digamos, más conservador. No nos apresuremos en tratar de establecer eh, rendimientos que estén muy por encima del promedio o que sean demasiado, eh, ¿cómo les digo? Demasiado optimistas, ¿ya? Porque puede no darse necesariamente el resultado que estamos esperando y el plan de negocios no va a tener los índices de rentabilidad que hemos determinado nosotros previamente. Y luego hacemos la proyección de ventas, ya dependiendo del esquema, ¿no? Generalmente en los esquemas de Procompite, de Agroideas, de Avanzar Rural, hay un articulador comercial ya definido. Por lo tanto, este articulador comercial nos ha indicado cuál va a ser el costo del producto. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es considerar ese costo de ese precio para poder determinar nuestra proyección de ventas. Si por el contrario no hubiese o tuviésemos varios potenciales articuladores, tendríamos que considerar los precios de todos ellos. Lo otro que tienen que considerar acá es si hay productos que van a estar segmentados por calidades, ¿no? En algunos cultivos, en algunas crianzas, la producción se evalúa de acuerdo a calidades, calidad primera, segunda, extra, jumbo, lo que fuese, ¿ya? Ustedes tienen que establecer cuánto por ciento de la producción va a tener un costo determinado, si va, va a considerar también algunos precios variables. Hay veces que la calidad uno, la calidad de extra o primera tiene un precio, la otra calidad que le sigue tiene un precio distinto y así sucesivamente. Entonces acá tendrían que hacer eso. La dificultad que van a encontrar en ese esquema es tener que calcular y recalcular los montos, ¿no? De cada uno por categorías, etcétera. Y eso lo van a ver sobre todo cuando ustedes determinen ¿cómo se llama esto? El análisis de sensibilidad en función a las ventas, ¿no? Ahí van a variar ustedes el precio. Pero como tienen dos o tres precios distintos, porque son precios por calidad, digamos, van a tener dificultad. En ese caso yo les recomiendo que establezcan un precio ponderado, ¿ya? Bueno, igualmente, la ponderación tiene que ser netamente aritmética, ¿ya? Siempre tiene que ser una proyección, un precio, una ponderación aritmética. De ahí vamos a definir nuestros activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos que se va a requerir para llevar adelante la propuesta? Recuerden que estos activos físicos pueden ser estos activos fijos pueden ser tangibles e intangibles. Los esquemas de planes de negocio priorizan los tangibles. Entonces ahí consideren infraestructura, maquinarias, vehículos, equipos, ¿no? Todo eso. Si son intangibles, será pues servicios, ¿no? De consultoría, de capacitación, etcétera.
Consideren acá la descripción de las características de esos activos, o lo que también se le llama especificaciones técnicas, perdón, la cantidad y sus dimensiones, ¿ya? Siempre las dimensiones. En cuanto a los precios, eh, para fines prácticos, consideren ustedes precios resultantes de un análisis del mercado, ¿no? No consideren un precio promedio, tampoco consideren el precio más alto, el precio más bajo. Para los casos de los planes de negocio en los marcos de Procompite, Avanzar, etcétera, eh, el precio lo tienen que determinar en función a las cotizaciones. Sus cotizaciones tienen que tener una validez de 2 o 3 meses, dependiendo de la entidad, ¿ya? Y también les va a indicar que ahí dispongan ustedes las condiciones de entrega, las condiciones de venta. Puede ser puesto en la zona de intervención, incluido flete, ¿ya? Depende de cómo ustedes lo estén planteando. Una recomendación práctica que les voy a dar siempre es que tengan mucho cuidado con los costos de traslado. Hay veces caemos en el error de pensar que nosotros mismos podemos trasladar un producto desde la zona de venta hasta la zona de intervención, ¿no? Y el, el aspecto logístico, el aspecto documentario a veces es complejo. Tengan mucho cuidado al respecto. ¿Qué más? Ya, eso. Luego van a describir el proceso de producción, pero acá van a describir el nuevo proceso de producción, el proceso innovado, el proceso que resulta de la mejora con las incorporaciones, con las innovaciones que están planteando. Recuerden que esas innovaciones van a estar en función al diagnóstico. Todo lo que se haya podido identificar en el diagnóstico como deficiente, insuficiente, inexistente, tiene que estar superado en en la situación resuelta. ¿Ya? Sean bastante detallistas acá, consideren acá todos los aspectos relevantes, ¿no? De los procesos clave. ¿Ya? No se vayan a olvidar de también incorporar en este punto lo relacionado a las actividades específicas que se van a ir dando. Desarrollen en ese contexto el programa del proceso. Eso les van a pedir en cualquier esquema, del Estado, inversión privada, lo que fuese, ¿ya? Entonces, ahí tengan cuidado con ello para que no se vayan a olvidar, no se les vaya a escapar. ¿Qué otro aspecto acá? Ah, ya. Luego van a considerar ustedes la distribución en planta, es decir, cómo es que va a ser la nueva distribución, el nuevo planteamiento productivo. Recuerden que
En este punto van a considerar ustedes la distribución de las maquinarias, si es que están hablando de una planta de procesamiento, la nueva distribución de los insumos o de los equipos que puedan ser parte de la nueva propuesta. También la ubicación de las maquinarias, si es, o los vehículos, ¿no? Si es que estos han sido adquiridos o van a ser adquiridos como parte de la propuesta. También en este plano consideren lo relacionado a la infraestructura. Si hay una planta de procesamiento, obligatoriamente tiene que existir una infraestructura, pero la infraestructura tiene que estar, tienen que establecer ciertas condiciones. La primera es que la zona o el espacio donde se va a ubicar la infraestructura eh, esté a nombre de de la organización, ¿no? Que no esté a nombre de uno de los socios. Eso no va a ser aceptable ni en planes de negocio financiados por el sector público, menos por el privado. O tal vez eventualmente el privado podría aceptar, pero por lo general va a exigir o va a solicitar que esté a nombre de la entidad. ¿Qué más? Ah, ya. Después tienen que establecer ustedes cuál va a ser la estructura organizativa del nuevo proceso de producción. Es decir, va a haber un encargado del área de producción, va a haber un encargado del área de post cosecha, de procesamiento, de comercialización, etcétera. Y en este punto tienen que ir definiendo sus funciones, cuáles van a ser las funciones, responsabilidades. También tienen que establecer en este mismo punto los términos o el perfil de cada uno de los profesionales o cada uno de los integrantes de la nueva propuesta productiva. Si el especialista de producción tiene que ser ingeniero con 5 maestrías, 13 doctorados, a tiempo completo, tiene que vivir y permanecer en, en el fondo de producción todos los días del año, ¿no? Todo eso, ¿no? Sean bastante específicos, no sean muy ambiguos, tampoco muy genéricos. Ojo, esta nueva estructura organizativa es solamente del proceso de producción. No tiene nada que ver con el funcionamiento de la organización, es decir, no vayan a pensar que tienen que modificar, que tienen que alterar la estructura organizativa de la organización, es decir, ahora ya no debe haber un presidente y un secretario, tiene que haber también un vicepresidente, 5 vocales, ¿no? De eso no trata. Lo que trata es de el esquema organizativo empresarial, ¿no? Para que la propuesta funcione pues en el esquema de una empresa. Eh,
Luego también tienen que ver lo relacionado al aspecto normativo. La organización tiene que adecuarse a los marcos normativos que estén vinculados en inicio a la misma organización, ¿ya? Es decir, acá tienen que tener en cuenta ustedes si la organización puede acogerse a alguna ley específica o a algún marco normativo específico que lo exima de ciertas responsabilidades tributarias, que les dé ciertos espacios especiales y demás. También tienen que considerar acá el aspecto normativo relacionado al personal, ¿no? Si tienen que estar en planilla, pueden estar en contrato por locación de servicios. Recuerden que la organización, ya con la propuesta del plan de negocios, tiene que funcionar dentro de los marcos normativos que correspondan, todos los marcos normativos. No vayan a caer en el error de escoger, ¿no? En este sí, en este no. Tiene que ser todos. ¿Qué más acá? A ver. Allá. Luego deben de considerar todo el cumplimiento normativo para que el producto pueda ingresar al mercado, ¿no? Si tiene que tener registro sanitario, si es una planta de procesamiento, tiene que tener su licencia de autorización, tiene que tener su registro sanitario, su plan HACCP, ¿no? Y todo ello. Igualmente, las certificaciones, ¿ya? En este punto, eh, tienen que considerar el costo, tienen que considerar el periodo de vigencia. También tiene que considerar ustedes algunos estudios o algunas evaluaciones previas, ¿no? Por ejemplo, para que obtengan el registro sanitario, el producto que van a ofrecer al mercado tiene que pasar por unas evaluaciones donde se determine su nivel nutricional, su nivel de inocuidad y demás. Y el cumplimiento de esto recién les va a permitir obtener el registro sanitario. Y esos estudios, esos análisis, esas pruebas tienen un costo. Entonces, consideren eso. Otro aspecto que deben de tener en cuenta es que ya hablando del esquema de planes de negocio eh, promovidos por el Estado, tienen que considerar el, ¿cómo se llama esto? Se me fue a ver. El cumplimiento de los pagos tributarios que correspondan, ¿no? El impuesto a la renta. Ya no se va a olvidar al momento de establecer los indicadores de rentabilidad. Una vez establecido todos estos aspectos, vamos a proceder recién al presupuesto y al cronograma del proyecto.
En cuanto al presupuesto, nosotros tenemos que considerar acá la inversión total, ¿no? ¿Cuáles son los montos de inversión que se va a tener que considerar en inmuebles, construcciones, maquinarias, instalaciones, etcétera, ¿no? Ahí en la PPT les he colocado un cuadro bastante o algo genérico donde están indicadas la mayoría de activos fijos que podrían ser considerados. Ya aquellos que no vayan a ser parte de la propuesta, pues serán dejados de lado. Eh, en cuanto a las inversiones preoperativas, ya ahí considere todos los gastos que tengan que realizar para garantizar que la propuesta pueda operar al 100%. Las propuestas de planes de negocio siempre van a requerir eh, ciertos cumplimientos para que puedan funcionar bien, ¿no? Por ejemplo, licencias, autorizaciones, refrendos, visaciones. Ustedes tienen que darle un valor a cada una de ellas. Ah, un aspecto que estaba olvidando, ¿no? En algo, a ver, en la mayoría de esquemas de planes de negocio, ustedes van a tener que considerar un rubro llamado capital de trabajo. El capital de trabajo viene a ser una alícuota del costo de producción que tú tienes que cubrir en tanto obtengas ingresos provenientes de la comercialización de tu producto. Básicamente, el capital de trabajo es un monto de dinero que tú tienes que disponer para poder cubrir algunos gastos que son impostergables. Por ejemplo, digamos que tienes un producto X que tu articulador te va a pagar recién a los 2 meses, ya suponiendo. Pero te pide que mensualmente le estés entregando una cantidad X. Asumiendo que nosotros le entregamos el producto el día 19 de octubre, el primer pago nos estaría llegando todavía el día 19 de diciembre. Pero en ese lapso de tiempo tenemos que seguirle proveyendo de más productos. Y para eso requerimos maquinaria, materiales y mano de obra. Pero como todavía no tenemos ingresos hasta esa fecha, 19 de octubre, ¿con qué dinero, con qué monto de dinero vamos a poder seguir cubriendo los gastos de personal, de materia prima, etcétera, ¿no? Ese monto de dinero va a ser el denominado capital de trabajo, el monto de dinero que va a permitir ir cubriendo esos gastos impostergables hasta que lleguen los primeros ingresos, los primeros pagos reales. Ya, en algunos esquemas está establecido cómo se determina este, en otros les van a dejar libre para que ustedes lo puedan determinar, ya depende de cada uno de nosotros. Ojo, el capital de trabajo está asociado únicamente a los costos de producción, es decir, a los costos directos y a los costos indirectos. No está asociado a los a los gastos de operación.
¿Ya? Eh, ¿Qué más? Ah, ya. Luego tenemos el presupuesto de venta. Para poder determinar nosotros nuestro precio de venta, tenemos que establecer primero cuánto nos va a costar producir el producto, cada unidad. Para eso, aparte de los costos de producción, tenemos que determinar también nuestro presupuesto de venta. El proceso de venta propiamente dicho tiene un costo, ¿no? No solamente es que yo agarro el producto, lo llevo al mercado y listo. Hay todo un conjunto de gastos, ¿no? Hay un personal que se va a encargar del traslado, hay un flete que se tiene que se tiene que cubrir. Luego hay algunos gastos asociados, por ejemplo, si tiene algún empaque especial o alguna presentación particular, se tiene que considerar eso. Igualmente, si el proceso de traslado requiere algún vehículo especial, requiere alguna forma particular, hay productos que requiere que sean trasladados en unidades especiales, ¿no? Refrigeradas o temperadas. Hay otros productos que requieren que sean trasladados eh, en recipientes apropiados, especiales, ¿no? Donde se limite, donde se reduzca el golpeteo, ¿no? Etcétera. Hay otros en los cuales el producto tiene que ser entregado ya con ciertos distintivos, ¿no? En una presentación especial, con etiqueta, sin etiqueta, con marca, sin marca, etcétera. Entonces, ustedes tienen que determinar cuál es el precio, el presupuesto de venta, además del presupuesto de producción, el presupuesto de venta, para que en función a eso podamos determinar nosotros nuestro precio de venta y también nuestro margen de utilidad. ¿Ya? Eso es referencial, pero por si acaso no vayan a caer en el error de que no, el ingeniero me dijo que tengo que estimar mi margen de utilidad y ese es el precio al que tengo que vender, no. Eso es un referencial, ¿no? Para que se pueda tener un precio más acorde con la expectativa de ganancia, ¿no? Acá está el costo total, vamos a generarlo a partir de los costos variables. Los costos variables son un conjunto de gastos que van a variar de acuerdo a la cantidad y calidad del producto. Si queremos una mayor cantidad, una mejor calidad, el costo se va a incrementar. Si reducimos la cantidad o la calidad del producto, el costo va a disminuir. Por eso se llaman costos variables. Los costos fijos no, los costos fijos se mantienen estables, ¿no? Si yo alquilo un predio por una cantidad X, digamos 10.000, yo voy a pagar 10.000 si en ese predio produzco 100 toneladas o si produzco 1.000 toneladas. No va a variar el precio en función al rendimiento. Esos son los costos fijos. Estos costos fijos y variables, por si acaso, se activan o se consideran cuando hay proceso de producción. Si no hay proceso de producción, obviamente ninguno de los dos. De ahí tienen los gastos operativos, que son egresos que no están asociados al proceso de producción, pero que tienen que cubrir también.
Estos gastos operativos, por lo general, no son cubiertos o no son gastos elegibles en los esquemas de planes de negocio del Estado. En el caso privado, ¿no? La banca privada les tendrá que indicar si se pueden orientar o no. Pero indistintamente eso, eviten ustedes orientar el apalancamiento de presupuesto para cubrir gastos operativos, porque es bien difícil que los gastos operativos se puedan reponer. Es difícil que los gastos operativos se puedan recuperar de forma directa con el proceso de venta, ¿ya? En todo caso, se castigan los márgenes de utilidad. Finalmente, vamos a ver sobre la estimación de la rentabilidad. Para determinar la rentabilidad, nosotros vamos a tener algunos, o mejor dicho, los planes de negocio nos indican algunos esquemas ya predefinidos para establecer la rentabilidad. Uno primero es el estado de ganancias y pérdidas, o también conocido como estado de resultados. Este estado o este esquema para determinar la rentabilidad se elabora a partir de los ingresos y los egresos. Acá no entra nada de inversión, ¿no? La característica también de esto es que nos va a generar los márgenes de utilidad, los costos, etcétera, por años, por cada uno de los años de vigencia del plan de negocio, nos va a generar un valor. Y cada uno de estos valores es independiente de los demás. En otras palabras, el estado de resultados del año uno no va a tener nada que ver con el año 2, el año 3 y viceversa. Cada uno es totalmente independiente de los demás. ¿Ya? Entonces, de este estado de ganancias vamos a obtener unas utilidades líquidas o netas, como también se le llama. Un aspecto importante que deben de tener en cuenta acá es que el estado de ganancias de la situación sin plan de negocios o del año cero siempre debe de ser positiva, ¿ya? Y en ningún caso debe ser negativa. Lo que sí, el estado de ganancias del año cero debe ser menor a los estados de ganancias de los siguientes años. No puede ser distinto. El estado de ganancias del año cero no puede ser nunca menor, ¿no? Si es menor el estado de ganancia de los años uno, 2, 3, etcétera, quiere decir que la propuesta, tal como estamos planteándola, no es rentable. El negocio no está bien conceptualizado, porque la situación previa es mucho más rentable. Se supone que la situación con inversión debe ser siempre más rentable. El otro esquema de indicadores de la viabilidad es la estimación de la rentabilidad, ¿no? Tenemos la utilidad líquida y la rentabilidad. La utilidad líquida es la resultante de restarle a los al valor bruto de la producción, los costos de producción y los gastos operativos. Y el monto que nos queda es el equivalente a la utilidad o también llamada ganancia, ¿no? Esa es la utilidad. En cambio, la rentabilidad es un índice, ¿no? La rentabilidad es un índice que se va a medir en función a las ganancias frente a la utilidad total. Es decir, el monto que has obtenido en la utilidad, ¿ya? Lo vas a dividir entre la inversión total y vas a tener tu rentabilidad. Otro indicador es el punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio
lo van a poder determinar generalmente en función a dos aspectos, en función a la cantidad o en función a los costos. En cualquiera de los dos esquemas, el punto de equilibrio lo que hace es indicarnos a partir de qué monto de venta o de qué cantidad de venta del producto se cubren todos nuestros costos de producción y empezamos a tener ganancias. En los esquemas de planes de negocio, siempre consideren que este punto de equilibrio debe de estar dentro de los dos primeros años. Eventualmente podría estar entre el año 3, pero eso también ya le resta eh, cierta idoneidad a la propuesta. Luego está el periodo de retorno de la inversión. Este es un indicador que nos expresa el periodo de tiempo que debe de tomarnos para empezar a recuperar la inversión. Ojo, no es para empezar a tener ganancias, sino es para recuperar la inversión, ¿ya? El punto de equilibrio es distinto. El punto de equilibrio es la cantidad o el monto de venta que debe de cubrirse para empezar a tener ganancias. Y de ahí tenemos la evaluación de la inversión bajo el esquema de los flujos, el flujo de caja. Este, este esquema de análisis es particular. Como el nombre lo indica, es un flujo. Por lo tanto, es es un análisis que va a resultar de una acumulación, ¿no? El año 1 se junta con el año 2, luego con el año 3 y así sucesivamente. Y de este monto total se va a hacer un análisis. Para eso se tienen que determinar los ingresos, los egresos, también los flujos netos. Si hay un rubro financiero, es decir, hay un préstamo financiero, se tiene que determinar este monto, ¿no? Y se tienen que calcular las amortizaciones. En este tipo de análisis, sí entra a tallar la inversión. Acá sí va a aparecer la inversión. Eh, En cuanto a los indicadores, ya saben, ¿no? El BAN tiene que ser mayor a cero, el TIR tiene que ser mayor a una tasa de descuento para que sea aceptable. Otro aspecto importante es que los flujos netos no deben de ser o deben de ser mayores al año cero, ¿no? Si el año cero el flujo neto es de 100.000, el año uno tendría que ser al menos 100.001, 100.005. Otro aspecto importante, allá, dependiendo de la entidad, este flujo lo van a el cálculo de los indicadores financieros, el BAN y el TIR, lo van a generar a partir de este flujo, ¿no? El flujo de caja que le dicen, o también lo pueden generar a partir de los valores incrementales, ¿no? Entonces ya depende de la entidad, ¿ya? Eh, de forma particular, yo siempre recomiendo que ustedes eh, manejen al menos un nuevo o un esquema distinto de cálculo de los indicadores financieros para hacer la verificación de que todo lo que has desarrollado está bien hecho, corresponde y demás, ¿no? Y de ahí elaboran ustedes el análisis de sensibilidad. En algunos esquemas nos solicitan, en otros no te solicitan, ¿ya? Para el análisis de sensibilidad, consideren ustedes una variación porcentual o una variación porcentual incremental o decremental
de algunos parámetros, ¿no? Rendimiento, producción, costos. ¿Ya? Y en función de eso vuelvan a estimar los indicadores de rentabilidad, el BAN y el TIR, y tendrían ya ahí listo. Finalmente, tienen que considerar un conjunto de anexos, ¿no? Ahí tienen que subir todos los documentos, todos los elementos que validen, que sustenten toda la propuesta, cotizaciones, con las especificaciones técnicas de las maquinarias, insumos, etcétera, lo que estén adquiriendo, términos de referencia del el personal que van a contratar para el desarrollo de ciertas actividades, eh, si hay infraestructura o distribución de maquinarias, ya tienen que existir los planos específicos. Si el plan de negocios involucra algún tipo de recurso natural distinto al suelo, recursos forestales o recurso hídrico, tendría que considerar incorporar la autorización de la entidad correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si el plan de negocios contempla la implementación de un sistema de fertirrigación, se tiene que adjuntar la licencia de uso de agua emitida por la autoridad local del agua, ¿ya? Ahora, si es un pozo propio que han cavado, igual tiene que haber esta opinión favorable, esta autorización. Si el agua que van a utilizar es proveniente de la siembra y cosecha de agua, ahí tendrán que considerar la opinión favorable de la entidad sectorial, ya no la licencia de uso, porque obviamente no les está dando el bien, pero sí una opinión favorable. Allá. Luego, en anexos, también van a considerar ustedes la carta de intención de compra-venta o el convenio, lo que como quieran llamarlo, con su articulador. Y ahí tiene que estar descrito las características del producto que ustedes están ofreciendo. La descripción tiene que considerar elementos iguales al producto que ustedes están estableciendo o están promoviendo, o en su defecto, algunos puntos menores, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen que va a ser, que le van a entregar un producto inocuo al 80, al 90%. Él podría poner que el porcentaje de inocuidad va a ser de 75. O sea, ahí ya ustedes están por encima del parámetro que él les está exigiendo. Eviten estar por debajo de los parámetros que les indica. Otra recomendación, siempre verifiquen que el monto de, o perdón, la cantidad de producto que les va a adquirir es superior a la cantidad de producto que ustedes van a generar. Por ejemplo, él dice que les va a adquirir 1.000 unidades. Digan ustedes, ahí tienen que poner ustedes que van a producir 500 o 800 o 900 unidades. Eso garantiza que hay espacio suficiente o que hay capacidad de adquisición de toda la producción y de algo de sobreproducción si las condiciones fuesen favorables o muy favorables. No vayan a poner nunca que les va a adquirir 500 toneladas y ustedes van a colocarle solamente 300 o 400. Tiene que copar la expectativa, la demanda de su articulador. ¿Qué más acá? Allá. Si hay infraestructura, tiene que haber un expediente técnico de esa infraestructura firmada por un ingeniero civil o el ingeniero que corresponda. Si estamos hablando de los esquemas de planes de negocio del Estado,
consideren ustedes que todos los productos tienen que estar cotizados a nombre de la entidad del Estado que corresponda. Eh, También consideren siempre que los procesos de adquisición en el marco de estos esfuerzos del Estado van a estar a cargo de un personal que el Estado va a definir. Bien, si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso.